Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Mauricio Cuevas Galloso y estamos en un podcast más en donde pues nuevamente nos sentamos con otra candidata a la elección del Poder Judicial, en este caso del Poder Judicial Federal. Entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho. Es la doctora Teresita Reyes Alpirez, candidata a la magistrada federal en materia penal del séptimo circuito. Pero aquí lo importante de todo esto, como este trabajo que hemos venido haciendo, de poder conocer a las y los candidatos y de esta manera que usted tenga, pues por lo menos un poquito más claro de esta confusa elección. Y Teresita, gracias, qué gusto tenerte acá en el estudio de NB y saber, porque esa parte creo que es importante. Empecemos por la parte del ser humano. Después sí hablamos de la persona que ha estado en el Poder Judicial, sí, que ha escrito libros, en fin. Pero de entrada a mí me gustaría saber dónde naces, quién eres, cómo va tu desarrollo académico desde la infancia. Muchas gracias, Mauricio, por recibirme. El gusto es para mí estar aquí contigo y bueno, atendiendo a esta secuencia, te digo que soy Teresita Reyes Alpírez, originaria de Tepetzintla, Veracruz. Ahí crecí. Mi padre, profesor de educación primaria, mi madre, secretaria de una escuela secundaria, personas que los dos originarios de ese pueblo, Tepetzintla, con esfuerzos, me inculcaron siempre el estudio, de manera que a los 17 años yo tenía el reto de ingresar a la Universidad Veracruzana porque era la única opción para yo recibir una educación profesional, puesto que no había manera de pagar una escuela particular. Y bueno, desde los 17 años salí de mi pueblo, no sin antes cursar lógicamente la preparatoria, donde me aficioné a la filosofía. Fue por la filosofía que yo decidí estudiar la carrera de Derecho. Yo cursé en la preparatoria el área de físico-matemáticas, de manera que yo iba encauzada a ser ingeniera. Hacia los números. Así, yo iba a ser ingeniera y de verdad que también me gustaban los números. Recuerdo que podía sacar las raíces cuadradas sin la calculadora. Y bueno, sin embargo, cuando me topé con la materia de filosofía, yo quise estudiar filosofía, pero mi padre es una persona pragmática y también de imposiciones, y me dijo, filosofía no, otra cosa, pero que filosofía no. Y lo que ¿qué imaginaba él que no iba a haber futuro? Exacto, o sea, solamente iba a vivir yo en las ideas y solo en las ideas. Y entonces me dijo, algo más viable para que tú puedas vivir de tu profesión. Y bueno, me encaucé hacia las normas jurídicas porque tienen ese sentido del bien que a mí me encantó en la filosofía. Y por eso dije, pues ahí me voy a empapar de todo lo que son las normas jurídicas en las diferentes áreas de nuestra sociedad, y es por eso que cursé la licenciatura en Derecho y bueno, reitero, soy originaria de Tepetzintla, Veracruz. ¿La estudiaste en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana? Sí, sí. ¿En qué periodo fue esto? En 95-99. Muy bien. Sí, sí. Oye, ¿y eras una estudiante de dieces o de sí, cuál eran tus números? Pues sí, egresé de la licenciatura con 9.8. Me lo imaginé, sí, por eso te lo pregunté. Sí, y sí. Qué bien. Dentro de la Facultad de Derecho, ¿no? Llegar de Tepetzintla, llegar a Jalapa, ¿cómo es esa parte y qué es lo que te atrapa en algún momento dado como estudiante en el tema de las materias, en el tema del día a día y empezar a vislumbrar lo que es la impartición de justicia? Bueno, mi época de estudiante fue como la de muchos. En aquel entonces usábamos para llamar teléfono a casa las tarjetitas. Así es. Sí. Y entonces yo rápidamente solamente llamaba a mis padres y alguno que otro amigo, y ese era mi distracción de la semana, tener para llamar a casa. Obviamente,
pasando el curso de los años de la educación, de la licenciatura, pues ya fui haciendo amigos y ya más familiarizada con la ciudad, porque uno se traslada de un Claro, entorno a otro. por supuesto. Y bueno, saliendo de la licenciatura, con el promedio que yo tenía, entonces me dediqué a buscar empleo, porque en la casa me dijeron, se acabó aquí las provisiones, ya no hay más, Claro. tú ya eres profesionista, de aquí en adelante tienes que enfrentar tu vida sola en cuanto al sostén económico. Claro. Y entonces para mí era un reto, porque ya sabes que encontrar un medio para sobrevivir en este país siempre ha sido difícil. Claro. Y bueno, resulta que ese promedio me abrió puertas en el Poder Judicial del Estado desde 1999. Ingresé como secretaria de estudio y cuenta de juzgado. Okay. Al siguiente año, 2000, secretaria de acuerdos también de juzgado. Y así estuve hasta 2004, donde hubo una oportunidad de ser proyectista de sala penal. Okay. Y desde 2004 a la fecha, 2025, he estado laborando en esa función. En esa área. Oye, Sí. Dime algo. Te preguntaba hace un momento que cuál era, digamos, las materias o la materia que más te llamaba la atención como estudiante. Sí. ¿Coincidió con lo que el destino te puso en la parte penal? No, no, a mí me encantaba mucho el derecho civil. Yo estaba enamorada de derecho romano, derecho civil. Mi primera área de Entonces trabajo fue debiste haber civil. sido conocedora del trabajo de mi madre, Mercedes Galloso. Claro, claro, Romanista de claro, siempre. sí, 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 Qué bien. sí. Me gusta el derecho civil precisamente por su arraigo en las figuras jurídicas ya antiguas. Y no digo que el derecho penal no lo sea, pero siempre me encantó las obligaciones, los contratos. Hice una maestría en derecho privado, entonces me abrió el panorama hacia el mundo empresarial, hacia todo lo que es el derecho internacional privado. Y bueno, pero la vida me tenía destinado al derecho penal. Okay. Y ahora estoy contenta porque el derecho penal toca las fibras más delicadas del ser humano. Claro, ¿Sí? claro, sí, ¿Sí? sin lugar a duda. Sí. Yo creo, digo, cualquier rama del derecho creo que es apasionante, interesante, pero sin duda el derecho penal es algo que marca vidas, ¿no? Que Sí. marca destinos híjole, los juzgadores y quienes hacen todas las proyecciones, los estudios, tienen una responsabilidad inmensa. Pero para pasar a ese tema un poquito más a fondo, dime, haces tu maestría y tu doctorado. ¿Esto dónde lo ejecutas? Desde 1999 ingresé al Poder Judicial y cuando me encuentro con este reto de hacer las resoluciones, que no es algo que se hace en 2 horas, tengo la noción muy clara de que para mejorar el servicio, para hacer todo más ágilmente, debo continuar estudiando, lo que además siempre me ha gustado. Entonces estudié una maestría en Derecho Privado y cuando ya ingresé al área penal, estudié una maestría en Derecho Penal, ambas en la Universidad Cristóbal Colón. Después ya estudié el doctorado, esto recientemente, 2018, porque yo siempre tuve presente que cuando vamos a hacer un doctorado es porque vamos a innovar, vamos a crear algo que no está dicho, algo que va a abrir una vertiente, que va a facilitar lo que todos necesitamos. De ahí, de este doctorado, hoy en día tienes un hijo importante, ¿no? Sí, Platícanos sí, sobre tu publicación, por favor. Muy bien. Compliance judicial, supuestos de corrupción en el proceso penal, un mapa de riesgos para sancionarlos, es una obra jurídica que se publicó en 2024 por la editorial Ubiyus. Ha sido prologada por el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. La editorial aceptó el documento inicial, que es propiamente mi tesis de doctorado, porque Mauricio, precisamente estábamos en ese momento álgido de qué estaba pasando con el Poder Judicial
y esta obra precisamente aborda y analiza todo eso que hemos vivido y que nos ha traído a este momento de elegir a nuestros jueces y magistrados. En esta obra yo abordo precisamente toda la problemática de que todos vemos. Efectivamente, el servicio de impartición de justicia es insuficiente ante los altos índices de criminalidad. Esto dicen, ¿de quién es culpa? Yo digo, Mauricio, que nos atañe a todas y a todos los mexicanos, pero principalmente a los profesionales del derecho. ¿Por qué, Mauricio? Cuando cuando está la pandemia o hay una enfermedad que no tiene cura, es una tarea que encomendamos a los médicos, a los químicos. Ahorita tenemos un problema social muy grave, desaparecidos, feminicidios, la economía que no es dinámica, que no hay fuentes de empleo. Eso es problema de los profesionales del derecho. ¿Por qué, Mauricio? Porque las normas jurídicas fueron creadas para generar bien común y nosotros, quienes utilizamos las normas jurídicas como herramientas para dotar de felicidad a los seres humanos, no hemos dado los resultados debidos. ¿Por qué? Porque el engranaje del sistema de justicia atañe a quienes están en el interior, al capital humano del ente público, del Estado, pero también atañe a las y los operadores externos, a los usuarios, a los y las abogadas y también a los justiciables. Entonces, en esta obra yo me ocupo concretamente, Mauricio, en proponer que es viable insertar a la organización, al Poder Judicial Federal, un modelo de gestión, se llama compliance. Ese modelo de gestión lo usan las empresas, entonces trasladado al ente público del Estado, concretamente al Poder Judicial, se llamaría compliance judicial. Este compliance ha sido trasladado, sí, a entes públicos, pero nunca nadie lo ha trasladado a la función jurisdiccional, propiamente a tener un debido control del capital humano que activa los procesos penales. Eso es más o menos lo que atañe a compliance judicial, y hasta este momento de evolución de la investigación aportamos lo que llamamos un mapa de riesgos. ¿Por qué, Mauricio? Porque la actividad de las y los juzgadores es riesgosa y es necesario que todos y todas verifiquemos que nuestro actuar, los actos procesales que se emiten, estén en el marco de la legalidad. En un momento dado, esta investigación que haces y a su vez esta propuesta que tú planteas, ¿tendría que ser evaluada por la Suprema Corte o cómo sería ese proceso para que esto que tú hoy propones pudiese ser efectiva? Con la reforma, esto atañería al órgano de administración judicial, Okay, que va de la mano del Tribunal de Disciplina Judicial, porque estos dos órganos sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué? Porque es el órgano de gobierno que tiene autoridad para decidir qué modelos de gestión o cómo se aplican al interior o cómo organizar al capital humano que laboraremos en el Poder Judicial Federal. En el mejor de los deseos, yo te deseo que quedes como magistrada en el puesto que estás quedando. Y bueno, en su momento también quedarán estos dos nuevos órganos, sí, en donde tendrás que hacer un trabajo importante, ¿no? Para que aquellas y aquellos que queden al frente puedan tener el momento, el deseo de poder conocer el planteamiento, que valdría mucho la pena, ¿no? Sí, valdría la pena, Mauricio. Pues esperemos que así sea por esa parte. Ahora, ¿sabes? Perdón, te quiero decir algo. Este mapa de riesgos no es solo elaborado por una persona. Aquí en esta obra yo invito a trabajar en equipo, porque quienes pueden determinar y observar claramente un correcto actuar al interior son quienes hemos experimentado laborar al interior del Poder Judicial. Esto no sería trabajo solo de Teresita, sino de un equipo de personas debidamente
capacitadas y experimentadas en los procesos jurisdiccionales, porque esta obra solo atañe al proceso jurisdiccional. Me queda claro. Sí. Y bueno, el mejor de los deseos. Gracias, Ojalá Mauricio, así por sea. tu tiempo, por Y escucharme. y decirte que también esperemos que en esos cargos tan importantes que van a ser muy relevantes, yo no quisiera ahondar más en el tema porque no quisiera confundir a la audiencia más de todo lo que ya está confundido, pero esta forma en que hoy se está dividiendo estos órganos y demás van a ser fundamentales, fundamentales, y voy a decirlo muy burdo, pero quizás van a tener como la última decisión de muchos temas, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Porque van a ser los juzgadores de los juzgadores en un momento Exacto, dado. Entonces exacto. va a tener sus asegúnes, pero Sí. esperemos por el bien de México que todo funcione bien. Ahora, en la parte brevemente que nos compartas para que quienes hacen favor de vernos y escucharnos puedan saber. Ya nos comentaste que ingresas en un juzgado del Estado Sí. en la parte penal. Y después, ¿cómo va tu proceso hasta este puesto que hoy tienes? 1999 ingreso a los juzgados de primera instancia materia civil y 2004 me traslado de los juzgados a la segunda instancia, a esta ciudad capital, Jalapa, Veracruz, y desde 2004 a la fecha, Mauricio, he trabajado como proyectista de magistrados de sala penal. He sido trabajadora de confianza de 4 distintos magistrados. Ellos durante estos más de 20 años me han dado su confianza porque tú sabes que estos empleos son de confianza, no somos trabajadores de base y entonces día a día nosotros nos forjamos nuestra estabilidad en el empleo. ¿Quiénes han sido estos magistrados? Creo que por algo que sé, vale la pena que lo compartas, ¿no? Porque muchos de ellos magistrados de pues un alto renombre por su actividad y su ética profesional. Sí, claro que sí. El primer magistrado a quien yo presté mis servicios fue el magistrado Eugenio Vázquez Hernández. Él me enseñó la materia penal y bueno, estuve trabajando con él alrededor de unos 13, 14 años. Bastantes años. Sí. ¿Y de ahí? Con el magistrado Alfonso Valderas. Y después con el magistrado Lezama y actualmente con la magistrada Socorro Hernández Cadena. Muy bien, Teresita. Oye, bueno, pues preguntarte para entrar en la recta final de esta grata charla que es contigo y conocer más de ti. ¿Qué opinión te merece la reforma al Poder Judicial? ¿Por qué estás en esta contienda? Ok, es una pregunta interesante. ¿Por qué estoy? Estoy porque mi vida la he entregado al servicio público precisamente en la función jurisdiccional. Entonces, yo con más de 25 años de carrera me topo, como yo digo, como que estoy como un pez en agua dulce y ahora me cambian como pez el agua a salada. Bueno, pero el pez muere precisamente con ese cambio de ecosistema, pero el ser humano tenemos manera de afrontar los cambios y estoy aquí para afrontar los cambios y precisamente por amor a México. ¿Sabes por qué, Mauricio? Porque esta reforma que se gestó en menos de un año y que en menos de ese año nos invita a elegir jueces y magistrados es un reto enorme para todas y todos los mexicanos y yo estoy dispuesta a afrontarlo porque sé que tengo más de 25 años de experiencia, porque he estudiado 2 maestrías, un doctorado, porque durante 4 años estuve investigando cómo mejorar el servicio de impartición de justicia y porque amo a México. Es el único amor que tengo actualmente en la vida y me interesa que los derechos humanos hasta ahora forjados sean progresivos, que no nos vayan limitando los derechos a estar informados, derechos a la libertad de expresión y a la libertad de ideas de toda índole. Me interesa que seamos un país donde haya oportunidades para todos, porque es cierto que la corrupción destruye la sociedad, evita el desarrollo económico y yo no digo que el Poder Judicial
estaba viciado de corrupción. Yo en este libro precisamente digo, desde el interior debemos blindarnos. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, si aplicamos este modelo de gestión, serán señalados corruptos quienes de verdad lo sean, no como dice el lema, que justos pagan por pecadores. Claro. Sí. Teresita, te quiero preguntar algo. Si bien es cierto, tú no has sido juzgadora definitiva, o sea, no has sido jueza, no has sido magistrada, pero por supuesto que tu papel es fundamental e importante, porque eres quien lees, estudias cada uno de los casos, de las carpetas, de los temas, de las investigaciones, y bueno, pues se lo das en sus casos al magistrado, en su caso anterior a los jueces, juezas. Eh, ¿Cómo juzgar o cómo llevar ese estudio desde la parte humana, del ser humano? Evidentemente que desde la parte pues legal y demás, con estudios, con preparación, con conocimiento de las causas, de las leyes, de los tratados, en fin. Pero desde el ser humano, Teresita, ¿cómo se hace un proyecto de sentencia? Mira, Mauricio, yo estoy agradecida con la vida por haber incursionado al derecho penal. Ves que al inicio me encantaba el derecho civil porque es como más, pues, técnico. No quiero decir que derecho penal no lo sea, pero en derecho penal las historias son cruentas, muy crueles. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El derecho penal me ha enseñado como ser humano a amar a todas las personas, a entender la complejidad de las emociones, de las conductas, y han sido dos obras que a mí me han dejado amalgamar este conocimiento de la realidad del ser humano. A mí ya no me gusta juzgar al ser humano que si es bueno, que si es malo. Yo solamente juzgo acorde a las pruebas y acorde a si se acreditó el delito. Pero el ser humano que cometió ese delito o el ser humano doliente de ese delito es un ser humano que siempre merecerá mi respeto y hasta mi cariño, porque te puedo decir que yo amo a todas las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque las conductas delictuosas se cometen a veces en un momento de ira, en un momento de explosión. Otras personas sí han sido llevadas por ese mal camino, pero siempre hay un antecedente, siempre hay un porqué. Y yo no vengo a juzgar a las personas como seres humanos, sino a analizar las pruebas y a determinar si esas pruebas son suficientes para determinar una responsabilidad penal. Pero te digo con todo esto y con todo este panorama que en mi recorrido por todos los municipios que me tocan la campaña he podido saborear la diversidad que somos los seres humanos y la diversidad que es nuestro Veracruz. Y te decía, dos obras que me han llegado a justificar el por qué Teresita puede ser capaz de tenerle cariño a todas las personas. Y una obra es ¿Qué es la justicia? De Hans Kelsen, y la otra es la de Los Miserables de Víctor Hugo. Ya ves que le juzgaban al protagonista por haber robado, y bueno, ahí nos encontramos con todo, pues las miserias humanas, y todos somos humanos, nadie es perfecto, Mauricio. Así es, sin lugar a duda, y me parece interesante cómo lo expones, porque además, sabes que lo siento, cómo lo vives, es decir, no estás dándome una respuesta como técnica o como te veo que verdaderamente lo sientes, y eso es muy padre. Pues estamos a nada de la elección. Mira, te voy a hacer una pregunta que podría parecer un tanto simple o no sé, pero en el supuesto de que tú, y así lo deseo, llegues a ser magistrada, ¿qué es lo que le dirías a las personas que como juzgadora en un momento dado estarías haciendo? Bueno, yo estaría defendiendo nuestros derechos, el primero constitucional, y a mí me importa garantizar que el amparo
indirecto y el amparo directo sigan siendo el talante de los mexicanos. Esta herramienta que tenemos del amparo para mí es importante. Cuando di clases les decía a los alumnos, tenemos algo que no debemos perder nunca y es la herramienta de este juicio extraordinario de amparo. Y yo les puedo decir que Teresita da su tiempo, su vida para defender los derechos y defender esta herramienta que es nuestro amparo y a concientizar a todos los profesionales del derecho, a socializar el derecho, a acercarlo a todas las personas y a ponernos de acuerdo. Yo desde esa trinchera, yo invitaría a todas y a todos a ponernos de acuerdo, porque Hans Kelsen ya nos decía en 1939, quiero una teoría pura del derecho. Nosotros a estas alturas no estamos de acuerdo en que si nuestra área de conocimiento es una técnica o si es una ciencia. Y en los debates en la audiencia seguimos discutiendo que si es flagrancia o que si no es flagrancia. Sí. Y entonces ya basta, digo yo, porque México nos necesita. Reitero, el problema social que vivimos es un problema que atañe a los profesionales del derecho porque somos quienes nos ocupamos de las normas jurídicas y las normas jurídicas son las que crean los espacios sociales, nuestro ecosistema social y siempre estarán orientadas al bien común. Muy bien, muy sí. Claro. Me gusta tu exposición y bueno, pues decirle a las personas, mostrarle tu boleta que traes ahí muy clara, ¿no? Sí. Para que voten por Teresita Reyes Alpírez. Mi territorio de campaña es el Distrito 2. En la elección judicial federal contaremos con 6 boletas, Mauricio. A mí me encontrarán en la boleta rosada de la elección judicial federal, pues el cargo al que aspiro es magistrada federal en materia penal. Basta que coloquen 11 en el recuadro verde menta de esta boleta rosa de la elección federal. Vamos juntos, innovemos y conozcamos nuestros derechos. Muy bien, Teresita. Y te doy otro tip porque le hemos venido aprendiendo al tema. Vamos a suponer que usted quiere y va a ir a votar por la elección de Poder Judicial. Otra cosa que quiere hacer, yo no sé cuántas personas más están en esa boleta porque está dividida hombres, mujeres, en fin, es todo un tema. Pero usted quiere votar por Teresita. Usted va, toma la boleta número 11 y le pone el 11 en toda la boleta. Y eso puede ser válido también para que usted no se enrede. Digamos que se aplica es que lo ponga en el espacio color menta y ahí ponga el número 11. Entonces, bueno, pues ese es el tema y pues te agradezco mucho. Espero tenerte pronto como magistrada aquí. Claro. Es mi deseo. Y bueno, pues desearte la mejor de las suertes, y sí lo digo de las suertes porque sí. Para mí que he vivido el proceso de la elección, pues sé que los votos van a ser importantes, pero la mesa también va a ser importante. Yo te agradezco mucho el espacio, Mauricio. Al contrario. Y es por México que estoy trabajando. Qué bueno, es un placer. Sí. Nos vemos en la próxima. Le agradecemos mucho el favor de su atención.